La Constitución del 91 transformó el derecho en muchos aspectos. Uno de ellos fue su mismo origen, una Asamblea Nacional Constituyente no prevista en la Constitución de 86 y con un único antecedente, la Asamblea Constituyente que se realizó en Pamplona cuando se creó el Estado de Santander en la época federal. Pero veamos cuestiones interesantes de la Constitución del 91 relacionadas con los principios constitucionales. En primer lugar, el preámbulo de la Constitución. El preámbulo de la Constitución del 91 es diferente al preámbulo de la Constitución de 86. El preámbulo de la Constitución del 91, como dice la Corte Constitucional, tiene poder vinculante. Es decir, son normas las que están insertas en el preámbulo. No es solamente una declaración, sino que tiene poder vinculante, según dice la Corte Constitucional. Y hay varios principios que ya están en ese preámbulo, como el trabajo, la solidaridad, la libertad, la igualdad y la participación. Y es algo curioso, y es que libertad e igualdad son principios insertos en el preámbulo, vienen desde los griegos. Los principios de la democracia ateniense eran libertad e igualdad. Entonces, estos son principios que van en la Constitución del 91 como normas. Robert Alexis, el tratadista moderno más importante, nos dice que los principios son normas y la Corte Constitucional insiste en que el preámbulo tiene poder vinculante, es decir, son normas las que están insertas en el preámbulo. Ahora bien, veamos los principios. Los principios constitucionales, como todo en las ramas del derecho, son muy importantes. Podemos hablar del principio del Estado Social de Derecho. El principio del Estado Social de Derecho es fundamental porque está en el artículo 1 de la Constitución y es un cambio total de nuestro concepto sobre el derecho. El Estado Social de Derecho fue ideado por un alemán, Lorenz von Stein, quien a mediados del siglo XIX empezó a hablar sobre el Estado Social de Derecho para oponerse a las tesis de Carlos Marx, quien hablaba de dictadura para resolver los problemas sociales. Lorenz von Stein sostuvo que no había necesidad de dictaduras para resolver los problemas sociales, sino que los problemas sociales se podían resolver en democracias. Eso dijo Lorenz von Stein, pero agregó que sería importante para eso la monarquía. De todas maneras, Lorenz von Stein es quien empezó a hablar del Estado Social de Derecho. Ahora bien, el Estado Social de Derecho está en nuestra Constitución, en el artículo 1, ¿no? Y tiene sus principios característicos, ese Estado Social de Derecho, como son el trabajo, la solidaridad y la dignidad. El trabajo, pues, es muy importante porque es algo fundamental en la vida social. La solidaridad es importante también. Y la dignidad, ¿no? Nos dice la Corte Constitucional que la dignidad tiene unos principios que son hacer lo que uno quiera, vivir bien y sin humillaciones. Esos son los principios del Estado Social de Derecho que están en nuestra Constitución. Ahora bien, hay más principios en nuestra Constitución, ¿no? Hay otros principios importantes como el principio de la supremacía de la Constitución, el principio de la eficacia, el principio de la supremacía de la Constitución tiene mucha importancia, porque eso nos hace recordar al teórico Kelsen, cuando hablaba de la pirámide jurídica. Es decir, entonces tenemos que la supremacía de la Constitución es muy importante porque todas las normas, según decía Kelsen, deben estar adecuadas a la Constitución. Pero hay una salvedad en esto, que hoy existe el bloque de constitucionalidad, ¿sí? El bloque de constitucionalidad que consiste en que hay normas que no están expresamente en la Constitución y son válidas. Por ejemplo, el derecho internacional humanitario, las providencias de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, deben ser cumplidas
dentro de nuestro marco constitucional, aun cuando no estén explícitamente consideradas. Ese es el bloque de constitucionalidad que en cierta manera limita la supremacía de la Constitución, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta como principio importante, el de la supremacía de la Constitución. Igualmente está el principio de que las normas sustanciales son preferenciales sobre las normas procedimentales. Esto es muy interesante y ahora tenemos unos problemas gravísimos en Colombia con eso, porque con el sistema garantista en derecho penal, entonces pareciera que en un momento dado las normas procedimentales están por encima de las normas sustantivas, y ese es uno de los problemas que tiene nuestro derecho penal, que sin darse cuenta muchas veces los jueces no tienen en cuenta el principio fundamental de la supremacía del derecho sustancial sobre el derecho procedimental, ¿no? Ese es otro de los principios importantes que tiene nuestra Constitución, en el sentido de que hay necesidad de que las normas sean adecuadas a nuestra idiosincrasia. Otro de los principios es de la eficacia, el principio de la eficacia, el principio de la participación, que es un principio muy importante porque es el principio de la democracia, el principio democrático, el de la participación. Entonces, a pesar de que no existen en Colombia, y lo dice la Corte Constitucional, normas pétreas, es decir, normas inmodificables, sí es importante para cualquier reforma constitucional tener en cuenta los principios. Entonces no se puede de un plumazo en una reforma constitucional acabar con el principio de la democracia. Y ese fue uno de los aspectos que se tuvo en cuenta cuando se trató de modificar nuestra Constitución en el sentido de continuar haciendo una reelección a perpetuidad, porque la Constitución del 91 estableció que no habría reelección, pero entonces el doctor Uribe hizo aprobar una elección y pensaba en una tercera elección. Y entonces es cuando vino el criterio de que no se podía, porque eso iba en contra del principio de participación. Y es que eso es importante tenerlo en cuenta, porque los que inventaron ese cuento de la democracia fueron los griegos, y en Atenas no había reelección, y cuando hubo reelección vino el fracaso de Atenas, que fue cuando reeligieron como estratego a Pericles, el gran Pericles, que fue un líder de la democracia. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta para todo, el principio de participación, que es el principio de la democracia.